Bueno, es un gusto, la verdad, recibir a Julio Chávez. Va a estar el 20 de julio en la Adel Larreta, el Auditorio Nacional Adel Larreta, con La Ballena, la obra de teatro. Y la verdad, Julio, es un gusto, pues si bien no te pude ver tanto en teatro, te vi solo en una obra, espero que esta sea la segunda. Y bueno, te descubrí por el mundo del cine, después las series, El Puntero y Epitafio. Sí. Te lo iba a decir mucha gente acá en Uruguay, ¿no? Sí. A pesar que cada tanto van uruguayos, La Ballena ya la han visto uruguayos. Yo allá, calculo ¿sabés? que sí, porque como habíamos hablado un poquito recién, el uruguayo y la uruguaya van mucho al teatro. Sí. Muy teatreros y muy cero caretas en ese sentido. Es un público que a mí me recuerda un poco al público que tenemos en Rosario, en Argentina, porque es un público muy teatrero, pero que no va a teatro como un evento. Va al teatro como espectador muy sencillo y muy gustador del teatro, ¿no? Muy popular en un sentido, ¿no? Claro. Cuando en principio el teatro puede ser popular y puede no serlo, ¿no? Pero el uruguayo es muy sorprendentemente, ¿no? De todas las edades y muy querendón también de su teatro, ¿no? De su historia en el teatro, ¿no? Bueno, hay grandes autores de teatro uruguayos y actores también, ¿no? Julio, Sí. y bueno, ¿es cierto que vos no viste la versión cinematográfica de La Ballena? Es cierto. Es cierto. Sí. Yo no vi la versión primero porque no la había llegado a ver y porque cuando leí la obra de teatro me parecía que, y decidí hacerla, me parecía que no tenía sentido que vea la interpretación cinematográfica primero de un material que fue creado para teatro. La Ballena se hizo en el 2010 en Estados Unidos, se estrenó en Broadway, pero después se hizo la versión cinematográfica. Pero, viste, el cine acapara y se inunda la mirada de una manera muy grande por la masividad, por el alcance que tiene. Entonces, cuando una película marca, bueno, es muy difícil superar, digamos, la marca de la película, la mirada de la película. Pero yo tenía la posibilidad de hacerlo porque como tomé contacto con la obra y no vi la película, directamente no me dejé marcar por el material fílmico y decidí con el equipo, no es una decisión mía sola, ¿no? Entregarme a la versión y a la mirada que nosotros teníamos y tengo entendido, porque no la vi, pero tengo entendido que tiene varias diferencias en relación a la película y me alegra eso. También al comienzo preocupaba porque, como comenté a un colega tuyo, es a veces la gente que ha visto la película le ha resultado a veces, no a veces tan empática por lo que sea, ¿no? Claro. Y en nuestro material debo decir que sí resulta empático, digamos. Entonces me parece buenísimo, ¿no?, que las personas tengan la posibilidad de observar lo que es un material atravesado por diferentes miradas, cosa que hace del material otro material y al mismo tiempo el mismo material. Entonces me parece que como experiencia teatral está buenísima, ¿no? Ir y ver cómo a veces hay miradas que tienen un recorrido diferente y hacen que uno vea árboles diferentes, paisajes diferentes, de un mismo camino, ¿no? ¿Y a vos lo que te llegó fue el texto de la obra? Porque la llegaste a ver, ¿no? No. Imagino que imposible. No la vi. Es una obra, claro. ¿En Estados Unidos? Sí, No. Y de haber sabido que estaba la obra ahí, tampoco lo hubiera visto. Y uno es un intérprete, ¿no? Sí. O intenta hacerlo. Entonces, si vos tenés una mirada sobre algo, ¿para qué? Y sobre todo un intérprete como yo, que soy muy vulnerable. Entonces me marco con facilidad. Entonces, sí, ¿para qué estar? Y como ideas no nos faltan, después se verán si son buenas o malas, pero no hace falta mirar lo que ellos hicieron, porque además el material es
muy claro en ese sentido, ¿no? Y vos interactúas mucho, bueno, tenés un elenco, vienen todos, ¿no?, a representar la ballena. Sí, ¿no? sí, el espectáculo nos tiene como elenco a todos. No es que yo tengo un elenco. No, ya sé. En esta ocasión no. No. Pero vos te entregás al director y te dejás llevar, o también co-creás mucho con él. Mira, yo me entrego a la experiencia. Y la experiencia no siempre es igual. Es como decir, yo al barco me subo y viajo. Ahora, ¿quién capitanea el barco? Y si en algún momento el capitanear el barco se reparte, o de golpe lo capitanea el equipo entero, o de golpe no hay capitán y capitanea el cocinero, depende, ¿sabes? Lo que yo sí sé es que yo me entrego a la experiencia. Lo que sí también sé es que no siempre la experiencia está guiada por el director de una manera única. Claro. No fui formado así, no soy un intérprete así, y tengo, bien o mal, a veces mi mirada, mi punto de vista, y que también sé discutir, y también sé otorgar, y también sé pelearla hasta el final. Y en ese sentido he tenido experiencias de todas esas y muchas veces, ¿no? Claro. No sería mentira si yo te dijese el director tiene la última palabra. Sería buenísimo que así fuese, porque creo mucho en la figura del director. Pero si el director tiene la última palabra y vos estás apiolado y sabés que vas a ir contra un iceberg, yo no dejo que tenga la última palabra, claro, por un concepto. ¿Entendés? Digo, mirá, eso dirá el libro de navegación, pero si te hago caso a vos, no hacemos mierda contra el hielo que está ahí enfrente. Claro. Entonces, no lo voy a hacer. Claro. Y Julio, vos tampoco venías contaminado en el sentido de que había un trasfondo de la ballena, incluso para quienes no lo vieron, de una situación de obesidad mórbida. Estamos viendo alguna imagen, la obra se llamó La Ballena, venía con otras connotaciones que capaz que no es la esencia de la obra, ¿no? Sí, bueno, pero vos eso no lo tenías. No, yo cuando acepté hacer La Ballena, y después empecé a leer, no leer, se me empezó a comentar, que empezaron a salir algunos comentarios, bueno, un poco de grupos sintiéndose agredidos o etcétera, por la utilización marketilera de utilizar una figura de un obeso. Claro. Y a mí eso me detuvo a pensar, porque si hay algo que no me gusta es una situación de esa naturaleza. Pero como lo pensé, me descubrí resolviendo que La Ballena no es una obra, lejos de una obra de discriminar o de utilizar una situación física, sino por el contrario. La obra no no excluye, no es una obra que excluye o señala, sino incluye. Porque ¿por qué una persona con una situación de morbidez, de situación de 230 kilos, no puede tener problemas religiosos? Porque pesa 230 kilos. Entonces, ¿qué? ¿Hay que apartar a una persona obesa de todo el quilombo que significa ser un ser humano? ¿Por qué? Porque es obeso. Entonces, ¿quién hace la discriminación? Yo no. Ustedes la están haciendo. Entonces yo me comprendí que por el contrario es una obra que incluye, ¿no es así? Incluye en este caso a Charlie, que es un hombre sí, que tiene una situación muy particular con su cuerpo, pero que eso no lo libera, ¿no es así?, de ser padre, de ser religioso, de ser profesor, de tener líos con su historia sexual, de tener líos con su hija. No, eso es lo que justamente a mí me parecía muy atractivo, y es que Charlie parece ser que su problema es ser gordo, claro, digamos la palabra, porque
yo pertenezco a una generación donde ahora tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Sí. Y debo decir que a veces digo, no, gordo es gordo y Charlie es gordo. Y es así. Es gordo, digamos, pero que ese no es su conflicto. Su conflicto es que es un ser humano. Ese es el conflicto que tiene. ¿Y quién no va a entender lo conflictivo que es ser un ser humano? Pero además, para quienes no vieron ni la obra ni la película, no saben que hasta el nombre de la obra no tiene nada que ver con un apodo a la persona, pasa Nada por que ver. otro lado. Pasa porque Charlie es un amante de Moby Dick. Y su hija, cuando era muy chiquita, hizo un trabajo de literatura con el libro Moby Dick, que a él lo dejó azorado por el nivel de talento que él entiende que su hija tiene. Y como ama mucho a su hija y no la puede ver, lo que tiene de ella es ese trabajo que es el trabajo de Moby Dick. Por eso se llama La ballena, ¿no? Por Moby Dick. Lo que pasa es que, bueno, si vos querés también, es entendible que alguien vea la imagen, que la película se llama La ballena, y que crea que está en relación al cuerpo. Pero en este caso no es así, así que, digamos, hay que apelar a la buena leche que se puede tener y se puede perder si uno quiere, digamos. Claro. Si tenés ganas de pensar mal, vas a pensar mal. Julio, yo una vez escuché un concepto de empatía, de sintonía, a parteras que decían que a veces a los hombres en curso de partos, en la preparación, se les pone como un tamaño de la persona embarazada que va con ella al curso de parto para que sienta lo que es realmente el peso, y no se puede entrar en el mundo del otro a nivel hormonal, pero sí el peso, el caminar con el peso, el estar sentado. En este caso estás actuando a lo largo de 1 hora y pico con, no sé si con 230 kilos, pero no importa, ¿no? Te metés a fondo en el personaje a sentirlo también desde otro lugar, desde los movimientos físicos, de lo que puede sentir, sí, claro, de cómo es su vida. Por supuesto que sí. Eso es muy importante, digamos. Vos tomas contacto con algo del peso, con algo de la dimensión. Yo diría más dimensión que peso, ¿sí? Porque en este caso el traje es un traje pesado, pero no es tan pesado. Es lo mismo que la máscara que usa, ¿no? Pero sin lugar a dudas, vos en cuanto tomás contacto con el traje y te lo pones y te sentás, si sos vulnerable y te dejás hacer, sin lugar a duda empezás a imaginar y empezás a comprender muchas cuestiones, ¿no? que tienen que ver con el aire, con la respiración, con decisiones que hago, que no hago, cómo me conviene no moverme acá, o cómo me tengo que ladear, o cómo me conviene pararme. Entonces, sin lugar a hoy por hoy el traje para mí es un compañero fundamental en el trabajo y lo ha sido de mucha inspiración. De todas maneras, como digo mucho o siempre, componerte el traje no lo resolvés solamente. Vos te pones el traje, si no te dejas vulnerabilizar y entras en el viaje de usar eso, de llevar eso por la vida, si no entras en el viaje. Ahora, yo he aprendido algo también, ¿no? Muchas cosas haciendo La ballena, como generalmente se aprende cuando haces un espectáculo. Pero en La ballena aprendí algo que yo no había visto al comienzo de la obra, y es el enorme humor que tiene Charlie y la no victimización que tiene. Charlie no es un personaje que se victimiza y tiene un humor que casi uno podría decir sorprendente, el Charlie nuestro, porque uno supone que una persona con obesidad o con morbidez está todo el tiempo padeciendo su situación. Y en verdad, nosotros y yo he comprendido o he imaginado otra cosa. Entonces, nuestro Charlie no es un ser ni que se victimiza, ni que está todo el tiempo teniendo piedad por él mismo, y de todas maneras pesa 230 kilos.
De manera que siempre hay una pregunta flotando en el aire, que es, ¿cómo se llega a esa situación? Y Charlie la responde la pregunta muy hermosamente para mí en el espectáculo, cuando le dice al muchachito que es misionero religioso y que es un muchacho que realmente quiere comunicar el dogma de una manera positiva y para el bien. De todas maneras, Charlie, le dice al misionero, no siempre con tus armas de misionero vas a comprender al ser humano. O sea, Charlie de alguna manera le está hablando a todas las instituciones gloriosas algunas, que se ocupan de tratar de entender a la humanidad, pero él les dice que a pesar de querer entender a la humanidad y tener muchas herramientas, la herramienta para comprender la totalidad del ser humano no la tenemos, porque el ser humano es muy complicado. Y hay muchas veces que, como hay herramientas tan válidas que tienen instituciones, la quieren aplicar, ¿entendés?, en pos de demostrar que tienen la herramienta. Y tal vez es una muy buena herramienta, pero, como dice Charlie, no siempre esa herramienta hace que comprendamos la naturaleza humana. Entonces vos agarrás a Charlie, que pesa 230 kilos, un psicólogo te va a decir esto, un religioso te va a decir esto, un endocrinólogo te va a decir esto, en fin, un nihilista te va a decir esto, un astrólogo te va a decir esto, pero en definitiva hay un misterio, ¿entendés?, en el comportamiento humano que no te lo va a decir nadie, porque es un misterio. Y eso a mí me conmueve del material, me gusta como cuentito y como intento de comunicar un algo que yo pienso, ¿no? Y el derecho sobre la vida también es un gran tema de reflexión en la obra. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que casi está tomado, Charlie está en un momento en que ya tomó una decisión. No estamos viendo a alguien que de verdad se podría llegar a salvar, porque lo tomamos en sus últimos días, ¿no? Tal vez, como dice él, tal vez si me hacen una operación voy a sobrevivir un año más. ¿Cómo voy a sobrevivir? Dice, con mucho dolor seguramente, en fin. De manera que Charlie tampoco trata el material sobre el padecimiento de Charlie en sus últimos días, ¿no? No, claro. Está tomado como un hecho, una decisión que él toma de soltar, ¿no? De no querer más. Y ahí está la discusión, ¿no? Si eso se puede permitir, si no se puede permitir. De hecho, hay países que lo impiden y hay países que, por el contrario, que colaboran para esas decisiones, que en definitiva son decisiones muy particulares y muy complejas, ¿no? Por supuesto, hablamos de aquellas personas que están en una situación límite, ¿no? Pero el problema también está en aquellos que no están en una situación límite, pero se quieren ir. Entonces vos decís, pero escúchame, tenés todo, tenés salud, tenés dinero, tenés familia, tenés eso. ¿Cómo puede ser que no quieras vivir? Y eso es parte de otro misterio, ¿viste? Que como bien dice Charlie, es que el ser humano es muy particular, Claro. ¿no? Tiene todo y se quiere ir. Como dice Chekhov, dice, a mí no me interesa hacer una historia de un hombre que pierde en el casino, vuelve a su casa y se pega un balazo. Yo quiero hacer la historia de un hombre que gana en el casino, vuelve a su casa y se pega un balazo, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, son esas preguntas, pues estas vidas que vos decís, y que siempre hay opinólogos, que es el gran talento que tiene la humanidad, opinar, ¿no? Sí. Mucha opinión y poca comprensión. ¿Estás volcado a la formación actoral permanentemente, Todo el Julio? tiempo. ¿Y dónde lo haces en mi Buenos estudio. Aires? Yo tengo ¿no? un estudio. Mira, yo doy clases desde que tengo 24 años. O sea, hace 46 años que doy clases. Y esto fue algo que me acercó un maestro que yo tenía, Agustín Aleso, un gran director de teatro, un gran maestro, que como yo no tenía un mango, pero no tenía un mango
se veía que iba a tener un mango, me dijo, ¿por qué no das clases? Se ve que él observó algo o vio algo. Y yo, como caradurismo tenía, no tenía un mango, pero tenía caradurismo, dije, bueno, y el primer día que empecé a dar clases, advertí que había ahí para mí un espacio muy importante. Y debo decirte que tengo un matrimonio con la docencia, si quieres llamarlo, con el entrenamiento, como quieras llamarlo. Tengo un matrimonio hermoso. No he tenido nunca, no he pasado un solo año sin dar clase. Y tengo leyes estrictas acerca de eso. Cuando trabajo haciendo una serie o lo que fuere, yo aclaro, tal día yo doy clase. Yo te abandono el piso en este horario, te lo abandono y saben que se lo abandono. Para mí es un lugar religioso. En el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, religioso, no por cerrado, no, sino me religa con los seres humanos de la mejor manera que yo he encontrado. Aprendo muchísimo y es un lugar de reflexión donde yo puedo recordar de una manera pura algunas leyes, no porque entrene ni a Marlon Brando ni a Meryl Streep, porque ninguno somos eso. Entreno personitas con muchísimas dificultades también, pero la seriedad con la que intentamos entender el trabajo es una seriedad muy, muy grande. Y eso me obliga a mí a estar todo el tiempo recordando como actor. Y debo decirte que cuando trabajo como actor pienso que tengo una doble responsabilidad, porque no me permitiría subir al escenario o hacer una escena si no intento aplicar la herramienta que intento que ellos entrenen. Eso no significa que no me pueda salir mal el mueble, porque el serrucho se le puede escapar a cualquiera, pero lo que no hago es negligente o no intentar, y entonces me mantiene muy despierto, muy atento, y he establecido también un casamiento entre Julio actor y Julio entrenador muy grande, y los dos viven uno del otro, y también me permitió decir no a ciertos proyectos que no tenían que ver conmigo, y por supuesto somos seres humanos con necesidades y uno tiene que pagar la comida. Entonces eso a veces hace que eso guíe la carrera de uno, la necesidad. Y lo más hermoso es que esa necesidad no siempre hace que entonces la carrera de cualquiera sea de cualquier manera. A veces la necesidad hace que vos veas que alguien llegó a ser un gran artista, y si vos decís, pero ¿qué fue el empujón tan grande que tuvo para desarrollarse de una manera tan potente como artista? Y la persona te podría decir el hambre. Tenía hambre y tenía que laburar. Entonces, esa condición, ese talento, estaba guiado por un caballo que se llama hay que morfar. Y con esto lo que te quiero decir es que los móviles por los cuales un artista se forma son muy variados, ¿no? Y tenés gente distinta. Has atravesado ya distintos años. Décadas, cinco décadas, sí. Tendencias, sí, nuevas sí. tecnologías. Sin lugar a dudas. Y eso siempre es algo que te hace repensar, ¿no? Y que como digo yo, ¿no? A veces me siento el farmacéutico que le ponen enfrente una de estas farmacias en cadena increíbles, enormes, y el farmacéutico dice, pero me pones esta cosa enfrente, yo tengo una farmacia típica de muebles de madera. Bueno, y ahí hay que pelearlas, hay que pelearla y hay que no resentirse. No esa frase en otros tiempos era mejor,
no me gusta. Y me parece que sigue estando lo que a uno le gusta en el interior de la contemporaneidad. Hay que buscarlo, no hay que llorar, no hay que resentirse, sino que hay que decir, bueno, basta de eso de el vino antes era patero y era mejor, y ahora el vino... No sé, busca porque hay vinos pateros que están buenos. ¿Sabés que acá hay un actor que ahora creo que no viene pasando hace tiempo, por lo menos no tengo información, pero Roberto Jones, que hacía a Borges justo en el teatro y que paró la función por un celular que sonó. No, por un celular que no se sabía apagar seguramente. Bueno, sí. Porque no es lo mismo, porque, digamos, vos podés bancarte un celular que suena si está en manos de alguien que lo sabe apagar. Sí. Pero a veces te toca a alguien, ¿entendés? Que te dice, inclusive que habla, y dice, y que inclusive te dice, perdón, no lo puedo apagar. Entonces es el celular, el pedido de perdón. Y sí. ¿Te ha pasado? Uf. Sí. Sí, claro que pasa. Me ha pasado eso. Me ha pasado de escuchar un bebé que llora y llora y llora. Claro. Y vos decís, mira, ahí pasa algo muy atractivo para mi entendimiento, ¿no? Cuando pasan esos percances, yo como a veces me ha sucedido cabeza de, como se decía antes, cabeza de compañía, vos decís, si esto no lo paro yo, alguien del espectador lo va a parar. Sí. Y si alguien del espectador se transforma en el capitán del barco, va a salir otro espectador a decir, ¿por qué este y no yo? Entonces empiezan a salir 9 posibles capitanes del barco. Y yo digo, el capitán tenés que ser vos. Y yo espero, y de golpe, disculpen, el bebé ese, por favor, ese bebé. Y vos sentís que la platea, cuando vos haces eso, se tranquiliza, porque ve que vos tomaste el capitaneo del barco que te corresponde capitanear, ¿no? Entonces hay que parar a veces, y también a veces hay que esperar, ¿no? Porque decir, bueno, va a parar 1, va a parar 2, y tiene que parar, disculpen, el celular. Listo, no es cuestión de enojarse, es una porquería, claro que sí, pero yo te quiero recordar, porque tal vez es posible que lo sepas, que antes el teatro no tenía un carácter de tanto respeto. La gente iba al teatro, morfaba, hablaba, la ópera, Verdi, ¿entendés? Sí, Verdi, el compositor, claro, tenía que, ¿entendés? Rogaba, el director de orquesta pateaba en el piso para que, por favor, hagan un poco de silencio, porque era un quilombo la sala. Comían, tiraban fruta, si no les gustaba, se reían, hacían lo que se llama hoy bullying. O sea, era una catástrofe. Y hemos logrado que el espectador haga silencio, y en general realmente lo hace. Pero yo decía, hace 100 años atrás, hace 100 años atrás, yo no sé, nos hubieran tirado papas podridas. Así que sí, es un tema, pero también vivimos en una contemporaneidad bastante tranquila, en ese sentido. Julio, y la gente que se forma contigo y vos, ¿sos de los que creés que siempre hay que ir a los clásicos? No. ¿No? No. Te iba a nombrar algunos, pero no hace falta. No, bueno, siempre hay que ir a Shakespeare, hay que ir a Chekhov, Tennessee Williams. No. Son paisajes hermosos, pero no siempre hay que ir a ellos. No, para nada, y mucho menos si no sabes para qué ir. ¿No? Porque hay mucha gente que también mira la Torre Eiffel porque hay que verla, ¿entendés? Y la mira y dice, bueno, y cree que ya con eso conoce París. ¿Y dónde querías ir? Tal vez quería ir a Monte Chingolo, quería ir a Santa Teresita. Entonces vos decís, andá donde, andá con la responsabilidad de que tu ser humano disfrute del paisaje. Y vos muchas veces podés hacer un Shakespeare, un Ibsen, un Chekhov. Y la verdad que la pregunta es, ¿para qué lo haces? Primero porque no tenés ni idea, es espantoso lo que haces, ¿entendés? Un dolor de huevo. Perdón, me van a echar de Uruguay. Ya es la segunda que hablo mal, pero bueno, échenme, me tomo el buquebús y listo. Pero, no, pero lo que quiero decir es, ese es un tema
El tema es hacer algo que vos quieras contar y que vos realmente, pero por supuesto, vos agarrás un Titus Andrónicos, un Cimbelino, un Shakespeare, pero lo lees una página y te caes de bruces, no podés creer la maravilla que es eso. Claro que sí, pero es muy complicado, es muy difícil. Y vos tenés que ser responsable además que vas a hacer hablar a un Ibsen. Entonces la verdad es, si no sos responsable y no justificás por qué crees que Ibsen hoy tiene que hablar, cállate la boca, ¿entendés? Porque el pobre Ibsen está ahí arriba con un dolor de huevo, ¿entendés? Porque diciendo, este me está destrozando. Entonces, digamos, ser responsable también de lo que uno quiere contar. Y después está, por supuesto, en las cuestiones que tienen que ver con las frivolidades o los nombres legitimados. Haces un Chekhov, ¿qué sabes? Mira, Discépolo, vos sabés quién era, grande, sí. Como lo era Sánchez, grande, tenía vergüenza de hacer sainetes, porque lo consideraba obras menores, y escribía sainete para esto que habíamos hablado antes, para comer. Pero él quería escribir otro tipo de, como teatro culto, teatro para... Los sainetes son extraordinarios. ¿Entendés? Hoy por hoy están publicados en las universidades de todo el mundo, ¿entendés? Y es un género glorioso. Entonces yo digo, mirá, vos podés encontrar un hecho artístico en un circo, en una boate, en un puticlub, en cualquier lugar podés encontrar un hecho artístico, y no porque lo haga el Teatro General San Martín o el Teatro Solís o qué sé yo, va a ser un hecho artístico. No, los hechos son independientes de los lugares. Inclusive vos podés ver un material, y no porque De Niro trabaje en tal obra de teatro, la obra de teatro, tal vez la hace De Niro y es espantosa, pero como la hace De Niro, y tal vez la hace el tipo de al lado de tu casa, y vos no vas porque sí, bueno, lo hace al lado de casa. Y en una de esas el tipo encontró algo que decís, es glorioso lo que hace este hombre. Entonces ahí estamos en un tema muy complicado, que es el arte, quién lo legitima, quién tiene derecho total de decir esto es arte, esto no es arte, no porque hagas un Shakespeare es arte, y no porque hagas una obrita en el club de tu barrio con 4 compañeros no va a ser arte. No creo para nada eso. Bien. A los actores, vos sos actor, director, formador, bueno, todo, ¿no? Muchas veces se les pide opiniones políticas sobre la situación de su país, ¿no? Y yo dije, bueno, capaz que desde algún lugar está bueno saber algo, porque bueno, Argentina es un país donde nosotros estamos muy pendientes de lo cultural, los uruguayos cuando van o cuando vienen ustedes, siempre o por el teatro, o por la música, o por el cine, estamos presentes de la obra de ustedes, ¿no? Estamos interesados, ¿no? En este gobierno, ¿has visto problemas muy grandes para continuar, para seguir haciendo arte, cultura? Para hacer arte, nosotros vamos a hacer arte sea como sea. No. Y eso no... La administración cultural está con muchos problemas, sin lugar a dudas, y hay enormes recortes y amenazas enormes que amenaza aparentemente al futuro. Digo aparentemente porque esto se va a revertir. Y, en fin. Aquella frase que tiró Pinti, pasan los gobiernos, quedan los artistas. Bueno. No está mal, bueno, ¿no? Sí. Pinti tampoco pasó, así que bueno, digamos, sí. Pasan los gobiernos y pasan los Pinti también, y pasan los Chávez y pasamos todos. Bueno, pero lo que te quiero decir, queda, ¿no? Lo que te quiero decir es, hoy el mundo está amenazado. El mundo está amenazado. Actores del muy prestigioso Estados Unidos se van de Estados Unidos y dicen no se puede respirar acá. O sea, hay una y se ha agregado eso, la inteligencia artificial como amenaza, de manera que estamos amenazados y con mucha incertidumbre acerca del futuro, y también estamos amenazados por fracasos de políticas que han querido ser buenas y no han podido llegar a buen puerto.
Y también estamos atravesando la realidad, que es que una cosa son las ideas políticas y otras cosas son las administraciones políticas. Y cuando una política se transforma en una administración, es muy difícil no mancharse, que no entre dentro de un juego extraño. Entonces, tengo la impresión de que estamos padeciendo un momento que tal vez podríamos llamarle un momento de gran decadencia. Uno diría la decadencia del imperio del mundo, con mucha incertidumbre, mucho temor, mucha amenaza. También venimos de una pandemia, de manera que hay muchos hechos amenazantes y una derecha violenta que viene, como siempre, a decir se acabó, basta de pelotudear. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso, produce mucha incertidumbre. También te quiero decir que hay algo que tiene que ver con las plataformas que han copado de una manera muy fuerte todo lo que tiene que ver con las producciones. Entonces, por un lado está la bestialidad del cierre del Inca y por el otro lado está que Netflix se transforma en la plataforma productora del cine. Entonces también hay algo que es la coincidencia de un momento político con también un hecho de administraciones económicas que van copando y que van determinando, por ejemplo, que tal región tiene que hablar de tales temas y tal región tiene que hablar de estos temas, y empiezan también a hablar sobre la soberanía que uno tenía en relación a sus asuntos, y hoy la soberanía la tiene Netflix o HBO o esto o aquello, y ahí no está solamente el gobierno actual, ahí hay una política mundial acerca de... Entonces es un tema muy complejo, muy difícil, y sí es verdad, yo generalmente no soy de sentirme dueño de poder pensar sobre eso, porque no es el espacio en el que yo he elegido militar. Entonces siempre digo que yo querría no dañar ni meterme en espacios donde sí hay muchos militantes serios, y que es su espacio, no es mi espacio, el espacio de la política. Soy un opinador, pero no es mi espacio de militancia. Y siempre digo que yo me voy a presentar cuando se me haga juicio en el espacio del arte. Ahí me voy a presentar porque es mi espacio. Pero en otros no, porque prefiero no... Mira, si yo tuviese un compromiso de militancia política, conociéndome a mí, dejaría la actuación. Bien. Estaría en otro lugar. Muchas gracias, Julio. No, por favor. Bueno, la invitación es 20 de julio, Sala de la Reta. Allí vamos a poder ver la ballena. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho la nota y la calidez de tu persona. Muchas gracias, al contrario. No, de nada. Gracias.